¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora me acomodo más centrado ya que estamos dando una clase de cine. Buenas noches a todos, o buenas tardes, dependiendo del lugar geográfico en el que se encuentran. Acá me están avisando si se escucha bien o no mi voz en este momento, si satura, si no satura. Aparentemente está todo bien. Bueno, me presento para aquellos que no me conocen, para aquellos que no vieron la conferencia online de la vez pasada. Mi nombre es Hernán Schell, soy la persona que escribe los artículos sobre cine y siglo XXI y que sigue atentamente sus mails, sus comentarios, que por cierto, nuevamente, como dije la vez pasada, les agradezco enormemente la participación que han tenido, más aún con este tema en particular tan polémico como es la cuestión del internet y la cuestión de las nuevas industrias de Hollywood. Una cosita tengo que avisar, dos cositas mejor dicho. Lamentablemente, por un problema de livestream, que es el programa con el que ustedes tienen usan esta videoconferencia que usamos para esta videoconferencia, lamentablemente no está funcionando el tema del chat para hacer preguntas. Entonces, básicamente, a todos los que están escuchando en este momento, les digo que se dirijan a dos formas de hacer preguntas. O sea, hagan preguntas por medio de dos programas. Uno de ellos puede ser Twitter, o sea, aquellos que tengan preguntas de Twitter, por favor, háganlas por ese lado. Y ahí iremos viendo cómo ahí pueden ustedes preguntar todas aquellas cosas que digo en la conferencia. Y otra cosa que ustedes pueden hacer, si les parece, es escribir a mi mail personal, que está acá, no sé si lo pueden ver. Es ciudadanoshell@yahoo.com.ar. O sea, si alguno de ustedes tiene algún tipo de duda, lo que puede hacer es escribirme a mi mail y yo, después de dar una exposición de unos 20 minutos con respecto a lo que es el artículo que escribí, con respecto a algunas dudas que se dieron en los comentarios que se hicieron con respecto a mi artículo y con respecto al artículo de Mariana también, voy a pasar a leer las preguntas que se hacen en mi mail y de paso la gente de Ártica me va a pasar las preguntas que tengan ustedes vía Twitter. Bueno, básicamente comenzando con el tema que hoy nos convoca. El primer artículo propiamente dicho que se dio de Ártica hablaba de un artículo introductorio que tenía que ver con la cuestión de una década de movimiento, con la cuestión de cómo distinguir, o mejor dicho, sobre la imposibilidad de distinguir qué película va a terminar trascendiendo en el tiempo. Y el segundo artículo ya es un tema mucho más, llamémosle complicado, un tema mucho más en boga ahora, que tiene que ver con los cambios en la industria de Hollywood, que es algo que se vino dando en los últimos 30 años en primer lugar, y en segundo lugar, 75 hasta ahora, son 37 años para ser exacto. Y por otro lado también con lo que refiere a la nueva cultura de Internet, que es básicamente una cultura cuyo techo todavía no sabemos a dónde puede ir. Una cosa más que me olvidé de aclarar con respecto al Twitter. Si ustedes quieren saber qué se está preguntando en Twitter, van a ver que en una de las pestañas de Livestream dice Twitter. Ahí cliquean y van a ver todas las preguntas que se hacen vía esta extraña y reducida red social. Volviendo de nuevo al artículo, en el artículo yo había hablado básicamente de los diferentes cambios industriales que ha venido teniendo Hollywood en los últimos años, en las últimas décadas, y cómo esto terminó yendo a un tipo de sistema de producción que es en principio de suma concentración y en segundo lugar en cuanto a forma de producto sumamente adolescente. Que se entienda la palabra adolescente no como algo bueno o como algo o malo. No quiere decir que algo sea adolescente, que sea chato, que sea estúpido, sino que tiene que ver con un tipo de producto que va a determinado tipo de gente. ¿Qué es lo que básicamente plantea mi artículo? Mi artículo plantea algo que es tautológico. O sea, en las últimas décadas Hollywood ha cambiado tremendamente su forma de producción. O sea, en los principios, en las primeras décadas de Hollywood, incluso hasta la década del 70, hasta mediados de la década del 70, el cine de Hollywood era de este modo, producía de este modo, producía 10 películas, pónganse, de cada 10 películas, 9 aproximadamente, o más incluso, podían llegar a dar ganancia. Y siempre había una por ahí, una rezagada por ahí que daba pérdida.
El sistema de producción era básicamente eso, un sistema de producción en el cual se hacían muchas películas y los tipos hacían películas de géneros diferentes para diferentes tipos de público, películas de gángster, películas de aventuras, películas adultas, películas románticas y demás, y la gran mayoría daba ganancia y había una pequeña minoría que no lo daba. Con el correr de las décadas, en especial en las últimas décadas, Hollywood fue haciendo un sistema que es cada vez está más basado en la idea del tanque. ¿Qué es básicamente un tanque de Hollywood? Un tanque de Hollywood, o el blockbuster de Hollywood, es una película que es especialmente publicitada, que viene con una enorme cantidad de copias detrás, enorme cantidad de copias, a veces llegan a 200 copias por país, que lo que hacen es acaparar todas las salas y tener una cantidad de promoción tremenda. Hay muchas películas, muchos tanques de Hollywood que han tenido más, se ha gastado más plata, una cantidad muy similar de plata, tanto sea en la producción como en la publicidad que rodeaba esa producción. Entonces son películas que se les puede llamar películas eventos. Por ejemplo, Kung Fu Panda, las películas La Guerra de los Mundos, Steven Spielberg, Avatar, cualquier tanque que ustedes vean de esos multipromocionados, El Código Da Vinci, que es un ejemplo especialmente impresionante, no en términos cinematográficos, porque la película es, a mi entender, cinematográficamente nula, pero sí en cuanto a campaña agresiva de promoción. Son películas, o las Harry Potter, son películas que vienen tremendamente promocionadas, están tremendamente promocionadas, que vienen con una gran cantidad de copias, y que lo que provocan es una gran sensación de evento. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que pasó con la última Matrix, Matrix Revoluciones. No sé si ustedes recuerdan, pero esa película en particular fue, por ejemplo, estrenada en el mundo mundialmente en el mismo día y a la misma hora. Esta cuestión de estrenarla en el mismo día y a la misma hora, dijeron a la gente de la productora, la Warner, dijo que era por el tema de la piratería. Mentira, no es por el tema de la piratería. Lo que hace eso, lo que hace la idea de estrenar algo a la misma hora y al mismo día, es generar una gran sensación de evento. Que lo que vas a ver no es simplemente una película, no es una salida al cine, es la película que tenés que ver ese año. Este tipo de sistema de producción genera dos cosas. Primero que nada, que esta película acapare todas las salas, no solamente en términos locales, sino incluso en términos internacionales. Razón por la cual lo que ha venido sucediendo con el cine en las últimas décadas es que cada vez se ve cada vez menos cine extranjero en el mundo. O sea, en décadas anteriores, como dije en este artículo, como dije en el artículo que escribí la semana pasada, la gente sabía que existía un cine italiano, la gente sabía que existía un cine industrial francés, la gente sabía que existían cineastas de minorías como Fellini y demás, o Rossellini, o Antonioni, o Bergman, o quien sea. Con el correr de las décadas lo que fue pasando es que el conocimiento de este cine europeo, o incluso de cierto cine independiente americano, fue cada vez más reducido por parte del público medio. O sea, hay gente que conoce a Béla Tarr, hay gente que conoce, por ejemplo, a Lee Chang-dong, hay gente que conoce a Tsai Ming-liang, pero es un público más bien minoritario. Ya no queda esta idea que existía antes de un público que era capaz de saber que existían películas comerciales de Hollywood y al mismo tiempo sabía que había un Fellini, un Bergman, un Antonioni por ahí dando vueltas. Por otro lado, también lo que sucede con este sistema de Hollywood es que este sistema de Hollywood es tan concentracionista, o sea, se concentra tanto todas las películas en un solo tanque que tenga un montón de atención del público, que no solamente se morfa a las películas europeas, no solamente se morfa a las películas asiáticas, o en las industrias asiáticas, porque la gente no las conoce, porque está todo acaparado por películas, por grandes tanques americanos, sino que también, curiosamente, se morfa sus propias películas. O sea, si en la década del 30, 40, 50, 60, 9 de cada 10 películas americanas daban ganancia, hoy en día, 1 de cada 10 películas americanas da ganancia. ¿Por qué? Porque está ese supertanque que tiene un montón de ganancia y las otras 9 que quedan relegadas o quedan sin público porque, claro, la otra dio una gran sensación de evento que hizo que, por ejemplo, la gente no fuera a ver, no sé, algún thriller que se estrena en alguna sala, un thriller de presupuesto medio. Mucha gente no la va a ver porque prefiere ir a ver, no sé, Los Vengadores. Entonces es un sistema muy raro porque es un sistema que se autofagocita. Es un sistema que confía muchísimo en la sola película que les da tanta ganancia que recupera la pérdida de las otras 9. Hace unos minutos nomás Jorge Gemetto, el coordinador, me preguntaba, bueno, pero ¿por qué hacían las otras 9 películas y les daban pérdida? Bueno, en realidad Hollywood no es que va a hacer una película que tenga pérdida.
El sistema es así. Hollywood hace películas y sabe, por el tipo de sistema que tiene, que hay muchas películas o muchísimas películas que le van a dar pérdida. Ellos la siguen haciendo, ¿por qué? Primero porque hay alguna remota posibilidad de que esa película sea un hit tremendo y no logre tener público, como por ejemplo lo que pasó con Juno. Y en segundo lugar porque les conviene hacer esas películas, porque de pronto de esas 9 películas que dan pérdida, puede surgir algún director especialmente talentoso, algún actor especialmente talentoso, que ellos necesitan después para llevar a los grandes tanques. Fíjense lo que pasó hace poco con la protagonista de los Juegos del Hambre. La protagonista de los Juegos del Hambre, que es una película que se estrenó hace muy poquito, es un gran tanque de Hollywood y está protagonizado por una chica que empezó en un cine de presupuesto medio americano. Esta chica se vio que tenía carisma, se vio que tenía entrada y a partir de ahí se decidió ponerla en un gran tanque de Hollywood. Por eso también producen las otras 9 que les dan pérdida. Lo que tiene este tipo de sistema de dificultoso para Hollywood es en este momento que es un tipo de sistema muy frágil. ¿Por qué? Porque si este supertanque de Hollywood tiene pérdida, o si en los próximos años de Hollywood esos supertanques empiezan a tener cada vez más pérdida porque la gente va cada vez menos al cine, las grandes productoras inmediatamente van a quebrar, o por lo menos el departamento de cine de ellos van a terminar quebrando. O sea, hoy Hollywood está en una situación muy dificultosa por la cual los tipos tienen un sistema muy frágil de la cual es una de cada 10 películas da ganancia, y tienen que apostar a que el público permanentemente vea esas películas, o sea, esté constantemente preocupado o esté siempre comprando la idea del evento para ver esa película y llenarse de plata. Algunos han dicho, por ejemplo, o he recibido algunos comentarios, algunas personas escépticas con respecto a que Hollywood pueda morir, diciendo que, por ejemplo, el tema del internet y la bajada de películas y el tema de que haya menos gente yendo al cine puede llegar a afectar a Hollywood. Ante esa gente les digo una cosa, ante esa duda les digo una cosa. Antes del surgimiento del 3D, que es recientemente hace 3 años, Hollywood estaba preocupadísimo porque estaba por quebrar todas las productoras. Todos los departamentos de cine estaban dando muchísimas pérdidas. ¿Por qué? Porque la gente iba cada vez menos al cine porque se había ampliado demasiado el consumo hogareño. Lo que salvó a Hollywood fue el uso del 3D y fue la famosa película Avatar. Avatar permitió que Hollywood tuviera cada vez más ganancia, o tuviera mucha ganancia. ¿Por qué? Porque el precio del 3D es, en primer lugar, mucho más caro, el precio de la entrada es más caro y por ende las ganancias se hicieron mucho más fuertes, y por otro lado también incorporaron la idea del manejo creativo del 3D, lo que le permitió tener más, o lo que le permitió que vuelva la gente, o vuelva mucha cantidad de gente a las salas. Y cuando digo mucha cantidad de gente, me refiero justamente a eso, a mucha cantidad de gente, porque también hay mucha gente en los comentarios que me decía: el cine, o sea, la idea de salir al cine no va a morir, o sea, no es algo que esté muriendo. Es verdad, la gente sigue yendo al cine. La internet, el consumo de internet, el consumo hogareño no hace que la gente no vaya al cine, pero sí que vaya menos al cine. Y ante un sistema tan frágil como el de Hollywood, que la gente vaya menos al cine o cada vez menos al cine, hace que ante la mínima pérdida el gran tanque pueda no tener ganancia, y al no tener ganancia el tanque no pueda sostenerse todo el resto de la infraestructura, todo el resto del sistema. Ahora bien, esto nos toca con otro tema, que es el tema de internet. La internet es un problema para Hollywood por varios motivos. Primero que nada, porque Hollywood en los últimos años, en las últimas décadas, para poder tener cada vez más público, para que los tanques tengan cada vez más público, ¿qué hizo? Hizo productos cada vez más adolescentes. El ejemplo más claro de esto es El Padrino. El Padrino en 1972 fue un éxito fenomenal, enorme. Hoy en día, El Padrino, o sea, estoy hablando del Padrino, de una película emblemática de los 70, una película importantísima, una película que es parte de la cultura popular americana. El Padrino, si se estrenara hoy, sería una película que muy probablemente tendría o poca ganancia o pérdida incluso. ¿Por qué? Porque El Padrino hoy representa un tipo de cine adulto que no tiene ya esa cantidad de público a la que podía aspirar en la década del 70. ¿Por qué? Porque el público adulto ya no va masivamente al cine. Eso se acabó. Hoy en día lo que hace Hollywood es machacar tanto sobre el tema del adolescente y el consumo familiar, porque es el sector que más consume, que lo que provocó es que los grandes tanques de Hollywood, las películas más fuertes de Hollywood de los últimos 12 años, sean todas adolescentes o tengan todo que ver con el consumo adolescente. Incluso películas como
El Caballero de la Noche Regresa, o The Dark Knight, The Dark Knight, El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, que es una película que para muchos fue considerada una película adulta, tuvo que tener como base que estaba basada en una historieta, que es netamente de consumo adolescente, para poder tener su público. ¿Por qué? Porque nuevamente Hollywood necesita el evento, y el público que más dispuesto está a consumir este evento es un público adolescente y familiar. El público adulto, mientras tanto, se ve rodeado de esta cantidad de tanques, y muchas veces el consumo de películas adultas está dado de manera hogareña. ¿Cuál es el otro problema que le plantea Hollywood con la llegada de Internet? Con la llegada de Internet, el gran problema que tiene Hollywood es que los que más bajan películas de Internet es al mismo tiempo el mismo público adolescente sobre el que Hollywood mismo se está alimentando. Y esto le provoca un desajuste en la industria, un pequeño problema en la industria que hay que ver cómo irán resolviendo. Caben dos posibilidades. O bien Hollywood empieza a ver cómo puede integrar la Internet a su propia producción, cosa que está tratando de hacer, o bien lo que puede hacer Hollywood es cambiar su sistema de producción, o sea, volver al sistema de producción de los años 30, 40 o 50, cosa que es muy difícil de hacer, porque ya se ha instalado toda una cultura adolescente que es muy difícil de sanear por un lado, de revertir por un lado. Y por otro lado también el gran problema otro gran problema que puede llegar a tener Hollywood es que su cine muera directamente. Y la Warner y MGM y demás, bueno, MGM ya quebró el año pasado para que más o menos se den una idea, tengan que dedicarse a otras cosas, a la televisión, al consumo de internet, paradójicamente, o lo que sea, pero que los departamentos de cine, la meca del cine de Hollywood muera, cosa que algunos lo ven como una posibilidad. ¿Qué es lo que básicamente sucede con el otro tema, que es el tema que se ha discutido mucho últimamente, que es el tema del internet? La cuestión del internet es así. Hoy en día hay una cultura de internet, es algo que no se puede frenar desde ningún punto de vista. Hoy en día hay una cultura de internet por la cual muchos productos se pueden ver vía web y muchos productos se pueden compartir gratuitamente vía web. Lo que se está haciendo, lo que hace este tipo de cosas, los pros que tienen este tipo de consumos es que, en principio, permite democratizar más la cultura. O sea, permite que mucha gente que de pronto hace una película pueda exhibir esa película vía web y esa película pueda ser vista vía web. Hay gente incluso que ha hecho negocios con esto, que ha hecho una película de bajo presupuesto, o película, sí, en realidad bajo presupuesto, de presupuesto medio ya es muy difícil todavía de hacer ganancias, pero ha hecho una película de bajo presupuesto y ha logrado, en casos contados, recuperar su plata a partir del consumo de internet. Por otro lado también lo que permite el consumo de internet, como todos sabemos, es democratizar la idea de la imagen. O sea, gracias a la internet, hoy en día, por ejemplo en la década del 60, gente como Cassavetes, como Jonas Mekas, u otras cineastas independientes, tenían el problema, Cassavetes, Jonas Mekas, demás cineastas independientes, tenían el problema de que no podían dar a conocer sus películas. Hoy en día, con la internet y con esta cultura de internet cada vez más grande, lo que sucede es que muchos cineastas pueden pueden exhibir sus películas y pueden mostrar sus películas a una gran cantidad de público. El gran problema que sigue existiendo hoy nuevamente es que como sigue habiendo una cultura del tanque y como sigue habiendo una cultura del alto consumo, del consumo hacia una sola película, paradójicamente estamos ante un mundo que está cada vez más globalizado, en el sentido de que cada vez se puede acceder a una cantidad enorme de películas. O sea, si un tipo quiere bajarse una película de Bela Tarr, se la puede bajar. Si un tipo quiere bajarse una película de Simon Liang, se la puede bajar perfectamente, sea de este país, de Venezuela, de Brasil, de Malasia, de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, como hay algo cada vez más concentrado, lo que hace es que cada vez el mundo sea más global en términos de consumo, pero al mismo tiempo más concentrado en términos de conocimiento. O sea, mucha gente se puede bajar películas de Bela Tarr, pero al mismo tiempo mucha gente, al no conocer a Bela Tarr, por el tema de la concentración de Hollywood, no puede bajarse estas películas. Vamos a empezar entonces con las preguntas. A ver, acá me está leyendo un documental de los 90, que no recuerdo el título, me parece que es How to Sell a Movie, me parece que es esa, How to Sell a Movie, pero la verdad que no sé si es esa la película, en la cual el tipo dice que bueno, que desde los 90 se venía viendo que Hollywood se estaba centrando en una sola película evento. Bueno, sí, básicamente ese es un tema central de la década del 90, principalmente porque en la década del 90 viene el gran quiebre con una película que es Jurassic Park.
A partir de Jurassic Park se vio perfectamente esta idea de dominar el mercado internacional a partir de películas, grandes películas eventos que arman un quilombo terrible y que concentran toda la atención del espectador en esa película. Exactamente, esto es un fenómeno que, si bien viene en el año 75 con la película Tiburón, es a partir de la década del 90 donde se ve todavía mejor esta idea de crear una sola película evento, y lo que hizo también que el espectador cambiara de cultura, porque anteriormente, en la década del 30 o 40, el espectador iba al cine. El espectador agarraba, veía una cartelera y decía, bueno, vamos a ver esto que me lo recomendó un amigo, esto que trata de tal cosa o tal otra. A partir de la cultura de la década del 90, y especialmente la década del 90, y se vio mucho mejor en los últimos 12 años, la gente no va a ver cine, la gente va a ver una película y solo una película, la película que es un evento en particular. Eso también influye el tema del precio de las entradas. En la década del 30, 40 o 50, las entradas costaban más baratas. Con el correr de la década del 90, las entradas son cada vez más caras, y por ende el público que lo que hace es privilegiar la película evento antes que ir al cine o antes que ir a ver una película que le recomendaron. Acá la pregunta también tengo Meizoso, ¿solo películas para adolescentes que son los que más bajan en internet? A ver. No entiendo la pregunta. ¿Es solo películas para internet? Espera. Por el tema de los adolescentes, ¿por qué trabajar con ese target? En realidad trabajan con ese target. A ver, ¿por qué las películas para adolescentes o de consumo adolescente son las que más bajan o son las más bajadas por internet? A ver, primero que nada porque el consumo, o sea, el adolescente, el target adolescente es el target que más consume en el mundo, el target adolescente y el target familiar. Por eso también los tanques de Hollywood se concentran básicamente en ese tipo de público. Como los adolescentes o el público adolescente es al mismo tiempo el que más baja de internet, por eso también las películas más bajadas de internet son películas para consumo adolescente al mismo tiempo. O sea, es paradójico. Las películas que más gente tiene en términos cinematográficos, en términos de entrada al cine, son películas de consumo adolescente y familiar. Y al mismo tiempo las películas más bajadas también son películas para consumo adolescente y para consumo familiar. Acá me está preguntando Mariana ¿por qué se terminaron las matinés y los cines de barrio y ciudades chicas? Bueno, básicamente porque no solamente se centralizó en los cines en términos de tipo de películas, o sea, tipos de películas eventos, sino que también vinieron los grandes halls, o los grandes, los grandes multicines, que ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a matar el cine de barrio. Por otro lado, ¿qué es lo que hace el multicine? El multicine tiene varias salas donde proyecta la película evento en varias salas. Sin embargo, este tipo de mecánica, el cine de barrio no lo puede tener. El cine de barrio es una sola sala, que normalmente tiene, en general, peor calidad de imagen y sonido, y además menos publicidad, y lo que sucede es que el cine de barrio no puede competir con los grandes complejos cinematográficos. Nuevamente, esto hace que el cine sea un evento cada vez menos masivo, en el cual vaya la familia, en el cual vaya el público adulto por un lado, el público adolescente por el otro, y por el contrario, lo que existan son películas eventos que estén concentradas pura y exclusivamente en varias salas de multicines, y esto hace que al mismo tiempo los cines de barrio, los cines qué sé yo, por ejemplo acá en Argentina estaba en la calle Lavalle, bueno, todos esos cines murieron. ¿Por qué? Porque todo se concentró en un gran multicine. Me están diciendo acá que repita mi mail es nuevamente ciudadanoshell@yahoo.com.ar. Esperen que lo pongo aquí. Acá pueden reiterar sus preguntas, o sea que acá pueden mandarme sus preguntas. Esperen que si acá lo leyeron, ciudadanoshell@yahoo.com.ar. Y también aviso que por Twitter, mediante el hashtag @CS21, o sea, cine del siglo XXI, pueden hacer preguntas respecto de este tema que estamos hablando acá. A ver, esperen que estoy viendo algunas preguntas.
están preguntando de Guatemala, me están preguntando qué opino del tipo de cine actual orientado a un público muy joven adolescente. Si hay con respecto a esto una crisis de la percepción. Mira, particularmente no creo que haya una crisis de la percepción. A ver, un producto adolescente no me parece que sea algo malo en sí. No me parece que una película adolescente sea algo necesariamente malo. O sea, yo puedo ver perfectamente películas sumamente adolescentes y puedo ver profundidad en ellas, puedo ver perfectamente alguna temática interesante en ellas. Ha habido películas adolescentes en los últimos 12 años que me han gustado mucho. Super 8, por ejemplo, no sé si está en adolescente igualmente, pero es una película que realmente me gusta mucho. El problema con este tipo de cine adolescente es que es hoy en día el único cine que está produciendo Hollywood ahora, o sea, el único cine que está acaparando toda la atención ahora. Por decirlo de una manera sencilla, no tengo ningún problema en que Transformers o La Guerra de los Mundos o demás películas existan. No creo que no se pueda hacer una película que sea al mismo tiempo adolescente y profunda. Lo que sí creo que es malo es que ese tipo de películas, y solo ese tipo de películas, acaparen toda la atención, concentren toda la atención. Que por esas películas, nuevamente, el público adulto esté expulsado del cine, o el público no pueda conocer otros tipos de cine. O sea, yo particularmente no creo que ese cine sea necesariamente malo. Acá nuevamente me pregunta Rod si cree que el cine comercial es sinónimo de baja calidad en comparación con el cine alternativo. No necesariamente, o sea, a ver, yo he visto muchas películas espantosas, alternativas, o sea, experimentales. Ahora empieza el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. En el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires hay cosas absolutamente extraordinarias y absolutamente detestables. Y dentro del cine comercial impresionante de Hollywood hay cosas también que son absolutamente detestables y absolutamente rescatables o incluso admirables. No son muchas, pero las hay. Entonces, no me parece que un cine comercial sea necesariamente sinónimo de cine de baja calidad. Nuevamente, esto lo dije también la vez pasada. Como cualquier crítico, admiro el caído de un cinema, o por lo menos admiro la etapa de los 50 del caído de un cinema. Y en esa época había una gran admiración por el cine de Hitchcock, que era un cine absolutamente comercial y de absoluta calidad. Hoy en día creo que se produce un cine que es absolutamente comercial y de absoluta calidad. Lo que me molesta es que esas películas en particular puedan acaparar el centro de atención de todo. Por ejemplo, hay gente que cree que El Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, es extraordinaria. No es mi caso, pero qué sé yo, puede estar o no en lo cierto. El tema no es que El Señor de los Anillos sea buena o mala, el tema es que El Señor de los Anillos sea lo único que se pueda ver, o lo único a lo que se puede acceder. Acá me están preguntando, ¿cuál es el modelo de negocio de los festivales de cine? Empecemos. El modelo de negocio de festivales de cine. A ver, el festival de cine, por ejemplo, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, a ver, diferenciemos. Hay festivales y hay festivales. Hay festivales que son tremendamente comerciales, o sea, que son negocio en estado puro. Y hay festivales que no, hay festivales que verdaderamente sirven para ampliar la mirada del espectador. Por ejemplo, yo tengo una gran confianza en el Bafisi, en el Festival de Buenos Aires de Cine Independiente. Creo que es uno de los grandes orgullos que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires. Ese festival particularmente no es un gran negocio para quienes los organizan, pero sí es un gran negocio, un gran negocio cultural. O sea, le abre a la gente nuevas posibilidades para ver otro tipo de cine. Después tenés algunos festivales de cine que son más curros que otros. Incluso acá en Argentina hay varios que no voy a nombrar que son bastante chantas, y ahí sí se puede hablar de negocio de festival de cine. Normalmente lo que hacen hoy los festivales de cine es una tarea urgente, o muchos festivales de cine lo que hacen hoy es una tarea urgente, que es la de poder ampliar la oferta cinematográfica, la de poder llevar películas que no son normalmente estrenadas en la cartelera local al ojo del espectador medio, que se tiene que bancar que entra un Holtz o entra un multicine y está lleno de copias de Kung Fu Panda. Entonces, Kung Fu Panda o de cualquier tanga que a ustedes se les ocurra. El festival de cine muchas veces lo que trata de hacer es tratar de ampliar la mirada. Acá también preguntan si Internet puede ser mejor alternativa para el cine independiente o más artístico gracias a que permite apuntar a nichos en contraposición a la concentración. Sí, obviamente que Internet puede ser extraordinario para
para cualquier cineasta independiente que quiera hacerse conocido mediante una vía de distribución absolutamente gratuita y absolutamente masiva. De hecho, mucha gente cree que Internet puede llegar a perjudicar un cineasta independiente. En general, Internet, o sea, una película que es muy bajada en Internet y que es independiente, muchas veces puede utilizar estas bajadas de Internet para autopromocionarse como artista. O sea, la idea de que esta película sea muy vista en Internet le permite al tipo, por ejemplo, distribuir películas en festivales, poner películas en cineclubes, o sea, le permite tener un nombre propio a este tipo. O sea, Internet puede servir hoy por hoy para promocionar películas independientes. Nuevamente, como yo creo aún que la Internet está todavía en pañales, no necesariamente esto no se está viendo necesariamente hoy con tanta claridad. O sea, hoy en día la concentración es tan fuerte aún de Hollywood que pasa que puede haber muchas películas distribuidas por Internet, pero al mismo tiempo hay un desconocimiento por parte del público general de que esas películas pueden verse e incluso de que esas películas pueden llegar a tener algún tipo de interés para el propio espectador. Porque esto también pasa muy seguido. A ver, el espectador suele ser mucho más cerrado, mucho más abierto de lo que el propio espectador cree. O sea, hay muchos espectadores que te dicen que no verían tal o cual película, pero después capaz la ven y les gusta. Eso pasa muy seguido. Pasa muy seguido, por ejemplo, hoy con las series de televisión. Las series de televisión hoy, por ejemplo, tocan muchas veces muchos temas que son muchos temas que en general se creerían como impopulares para el americano medio. Sin embargo, lo que hace la serie es que, como es de consumo gratuito, muchos espectadores prueban de ver determinados tipos de películas, determinados tipos de temáticas, y el espectador mismo se prueba a sí mismo que es capaz de ver determinado tipo de series o determinado tipo de temáticas que creía que era imposible de ver. Con respecto a las películas independientes pasa lo mismo. O sea, mucha gente cree que no está capacitada para ver determinado tipo de films, pero muchas veces ha pasado, por lo menos ha pasado en los 80, en los 70, donde había menos concentración que ahora, que había determinado tipo de películas que muchos espectadores creían que no estaban capacitados para ver, pero que gracias al boca a boca lograban tener éxito. Un ejemplo claro fue el Terciopelo Azul. Terciopelo Azul de David Lynch, de 1986. Mucha gente que es una película muy poco convencional. Cuando la lanzaron los productores creían que iba a ser un fracaso económico, y sin embargo el espectador se probó a sí mismo que podía ser mucho más abierto, podía ser mucho más abierto a otro tipo de estéticas, y comprobó que podía gustarles el tipo de películas. Lo que sucedió es que con la concentración, con la hiperconcentración que tiene el cine de hoy, muchos espectadores no están dispuestos a experimentar o no están dispuestos a ver películas que podrían no ser de su agrado, que cree que no podrían ser de su agrado. A ver, otra pregunta que me tengan. Les informo otra cosa, mientras tanto. Esta semana voy a envasarles un artículo escaneado que habla del fenómeno de lo que fue el Código Da Vinci en su momento. Es un artículo de varias páginas de extensión, en las cuales lo que hace un crítico Javier Portafus es mostrar cómo el Código Da Vinci, el fenómeno del Código Da Vinci, lo que hizo fue no solamente acaparar la atención del público, sino incluso acaparar la cuestión de la prensa. Y eso también es importante, porque esto es un tema que no toqué y es muy importante también. La semana pasada una persona me preguntaba si la lógica de evento no podía también influir en lo que podía llegar a decir la prensa de una película en particular. La respuesta es sí. Lo que sucede muchas veces con las películas evento, con las películas tipo Harry Potter o el Código Da Vinci o Kung Fu Panda, es que son películas que no solamente acaparan la atención del público, sino que también acaparan muchísimo la atención de la prensa. Entonces, la prensa mayoritaria, los grandes medios, lo que hacen es dedicarle una pregunta gigantesca, o sea, una tapa de determinada película X, y lo que hace es que la propia prensa genere un evento o ayude a determinada productora a generar un evento. Lo que hace este artículo de Javier Portafus es justamente eso. Agarra una película, o sea, da el ejemplo del Código Da Vinci, y como el Código Da Vinci, una película
cinematográficamente nula, lo que hizo fue acaparar tanto la atención de la prensa que la propia prensa contribuyó a un mayor acaparamiento a una mayor promoción de la película. O sea que la prensa misma, los grandes diarios, poniéndolo todo el tiempo en tapa o hablando poniendo todo el tiempo esa cuestión en tapa, o esa película en tapa, o hablando constantemente de la polémica del Código Da Vinci. Lo que hicieron fue contribuir a dar una mayor sensación de evento a una película cinematográficamente nula. Acá me está preguntando Diego de nuevo si Hollywood no va a encontrar la manera de hacer de Internet su aliado. Mirá, Hollywood está tratando de trabajar para eso. El problema es cómo lo va a hacer. O sea, si lo va a hacer, por ejemplo, haciendo que la gente pague una cifra muy pequeña para ver la película por Internet, ¿o qué? Hoy en día la última estrategia que ha tenido Hollywood para poder sumar gente es el uso del 3D. Es hasta ahora la mejor idea que tuvo, que es utilizar un 3D que permitía que la entrada fuera más cara y permitía al mismo tiempo que el público vaya a buscar algo que no podía tener en consumo hogareño. Seguramente Hollywood en este momento está trabajando para hacer de Internet su aliado. Yo no sé francamente si van a poder lograrlo o no. Particularmente, si me preguntan a mí, yo desearía particularmente que no, porque me parece que uno de los grandes problemas que ha tenido la distribución en las últimas décadas tiene que ver justamente, el público, la cultura de los últimos cinematográfica, los últimos 30 años, tiene que ver justamente con esta idea de un tanque concentrando todo. Si Hollywood de alguna medida logra hacer Internet su aliado, entonces probablemente lo haga aliado para que siga este sistema de producción bastante perjudicial para mí, a mi entender, para poder generar esta cultura, para generar esta cultura del tanque o esta cultura del evento. Si hay alguna pregunta por ahora. Preguntando acá en la chica Janet en los comentarios, que dijo cómo pueden hacer para apoyar la difusión en países que no tienen acceso a salas comerciales, o cómo se puede hacer para ampliar la difusión en términos, o sea, cómo puede hacer para luchar contra la lógica del evento, y cómo se puede hacer para justamente ampliar la cultura dentro de un país, dentro de la cultura de un país. Lo que se ha hecho muchas veces, y esto también habla del artículo de Portafus que les voy a escanear esta semana, lo que se ha hecho muchas veces es justamente luchar con esto que se llama la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es un mecanismo que tienen algunos países, o mejor dicho, un mecanismo regulador que tienen algunos países, para limitar la cantidad de copias de grandes tanques norteamericanos y al mismo tiempo hacer que ciertas películas nacionales estén en una sala durante una buena cantidad de tiempo, o acaparen o tengan la garantía de que van a estar en una sala durante una X cantidad de semanas. Un ejemplo muy claro de manejo de cuota de pantalla se dio justamente en Corea del Sur. En Corea del Sur hubo una política muy agresiva por parte del gobierno por limitar la cantidad de copias que venían de Estados Unidos, y al mismo tiempo promocionar su propio cine, el propio cine nacional y el cine incluso asiático, o sea de Japón, de China o demás. Lo que hizo esto fue que en un lapso de unos años, o sea en una X cantidad de años, creo que fueron 10 años, de laburar permanentemente con dar menos copias de películas americanas e incentivar el propio cine nacional, el propio cine de la región, lo que hizo es que con el correr del tiempo el público vaya acostumbrándose a ver cine de su propio país o a ver cine de Asia y dejar de lado el cine de Hollywood. O sea, fue una cuestión de cuota de pantalla. Por ejemplo, venían 200 copias de, supónganse, La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg, y los tipos agarraban y decían, no, 200 no, ponemos 50. O sea, 50 al mismo nivel de cualquier película de Corea del Sur, como por ejemplo, no sé, The Host o Memorias de un asesino. Entonces de pronto el espectador iba al Hoyts o al multicine en cuestión y se encontraba con que estaba
en 10 salas películas coreanas y en 5 salas películas americanas. Entonces el espectador agarraba y podía elegir entre una película y otra. O sea, era un tipo de manejo de la cuota de pantalla que combatía la concentración del producto, o sea, combatía la concentración de un tanque o de un evento. Eso es básicamente lo que han hecho algunos países. Lo que ha ocurrido últimamente, o sea, lo que puede llegar a ocurrir, el error en el que han incurrido algunos países, como por ejemplo Argentina, ha sido no solamente el tema de no controlar la cuota de pantalla, el tema de dejar que vengan 200 copias americanas, sino también, y esto es un problema que ha tenido la Argentina y el organismo de acá que es el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es agarrar y tratar de incentivar solamente el consumo de películas nacionales. O sea, los tipos agarraban y decían, ok, limitamos la cantidad de películas americanas, pero incentivamos la cantidad de copias de películas nacionales nada más. Entonces, el público argentino estaba entre ver películas norteamericanas o películas nacionales nada más. Y eso es un error de base, porque vos lo que tenés que hacer como Instituto Nacional de Cine no es que el público vea solamente películas americanas y películas nacionales. Vos tenés que hacer que el público amplíe su mirada en general, que vea películas norteamericanas, nacionales, turcas, checas o lo que sea. El gran error que cometen muchos países es ese, creer que la mejor forma de proteger tu propia industria es haciendo que la gente vea solamente cine de tu país y cine americano. Y en realidad lo que vos tenés que hacer es tratar de incentivar que el espectador no vea solamente dos tipos de cine, sino que vea todo tipo de cine posible, porque eso incluso beneficia al propio cine de tu propio país, al propio cine local, eso está comprobado. O sea, si vos haces que el espectador vea un cine regional o un cine de todas partes, inmediatamente también va a asociar el cine de todas partes al cine nacional y va a haber cine nacional. A ver si hay más preguntas. Canton Lee me dice que considera que el lector del cine también puede y debe aplicar sus lineamientos críticos a la perspectiva propuesta estética. A ver, hay un problema con el tema de el espectador de cine. Yo creo que sí, que el tema de Hollywood y la concentración de Hollywood, va a cambiar cuando cambie también toda una cultura del espectador en general. En unos comentarios pasados una persona me cuestionaba el hecho de pensar una persona me cuestionaba en un comment que para él el crítico no solamente debe de informar. A ver, yo en el artículo pasado había dicho una frase de Jonathan Rosenbaum en la cual decía que para él, en estos tiempos de concentración absoluta, el crítico lo que tenía que hacer era informar, en el sentido de que el crítico tenía que ampliar la mirada. Lo que básicamente decía Rosenbaum en ese momento es que lo que tiene que tratar de hacer el crítico es educar al espectador. Cuando habla de educar al espectador tiene que ver no solamente de informarle que está esa película, sino también de hacer que el espectador discuta determinado tipo de películas. Porque eso también está a la base de todo. Por ejemplo, el año pasado se estrenó una película que se llama El hombre que podía recordar vidas pasadas, de Apichatpong Veerasetthapul, un tailandés que ahora es muy prestigioso, pero que lógicamente está relegado a salas de arte y ensayo. Entonces lo que tiene que hacer el crítico, según Jonathan Rosenbaum, es, en primer lugar, informar que existe esta película para justamente hacer que el público tenga noción de que esta película existe y tenga ganas de verla, pero también hacer que el público discuta esa película, que el público piense esa película. Sí, es una cuestión cultural en la cual el espectador tiene que darse cuenta que a veces pensar una película es también una cuestión placentera, y hacer también que mediante la crítica el espectador no solamente se informe de una película, sino que también pueda discutirla. Acá me dice Tania que se dice que en Estados Unidos no ven películas de extranjeros, por eso las copian en versión de versión de Estados Unidos. A ver, Tania, no se dice que en Estados Unidos no ven películas extranjeras. En Estados Unidos no las ven directamente,
Lo que sucede básicamente con Estados Unidos es lo siguiente. En Estados Unidos se estrenan películas americanas que acaparan toda la atención del espectador. Y en segundo lugar también lo que sucede es que si se ven películas extranjeras, se ve una o dos películas extranjeras al año. Por ejemplo, hace unas décadas, hace un tiempo atrás, se estrenó La vida es bella o Amélie, y era la película extranjera que los americanos iban a ver. De hecho, hay una estrategia de un tipo que se llama Harvey Weinstein, que es un tipo tremendamente criticado por la industria norteamericana, un gran lobista norteamericano. El gran lobista no es necesariamente algo bueno, que por ejemplo, ¿sabés lo que hace Tania? El tipo agarra y compra un montón de películas iraníes, o sea, todas las películas iraníes que pueda haber. ¿Para qué? Para en un año determinado estrenar una y solo una película iraní, porque sabe que muchas veces el público americano le gusta ver la película extranjera del año. Y sí, esas películas extranjeras normalmente están dobladas al inglés. ¿Por qué? Porque se dice que el público americano no quiere ver películas en otro idioma. Esto de todas maneras es bastante cuestionable si tenemos en cuenta que La Pasión de Cristo es una de las películas más taquilleras de la década pasada y está toda hablada en arameo y subtitulado. Así que habría que pensar un poquito también si es cierto que el espectador de cine norteamericano no quiere necesariamente ver películas dobladas. Pero sí es verdad, en Estados Unidos no suelen ver películas extranjeras, ven a lo sumo una al año. A ver, alguna otra pregunta. Acá dice, bueno, que en Uruguay no solamente no se protege la industria, sino que se van cerrando los cines, me dice Lara. La verdad que yo particularmente no sé cómo es la situación uruguaya con respecto a las políticas de exhibición y distribución. Sé cómo son en Argentina, que son bastante paupérrimas. Se está tratando de hacer un esfuerzo por proteger las industrias, pero los cines en general, por lo menos como les dije anteriormente, acá hay una calle que era la calle Lavalle, que estaba llena de cines y los cines fueron cerrando de a pocos y acaparando constantemente los multicines. Algo que también creo que es un error, porque creo que también si hay algo que puede hacer el Estado para promocionar el cine, para ampliar la mirada del cine, es tratar de proteger cines, los así llamados cines de barrio. Creo que eso puede llegar a permitir también que se vaya o que los grandes multicines tengan menos público y los cines de barrio, por así decirlo, puedan, por ejemplo, explotar otro tipo de cine. Lo que ha sucedido, por ejemplo, acá en Argentina es que ciertos cines de barrio, como por ejemplo el Gomón, fueron comprados por el Estado para pasar películas argentinas o películas extranjeras. Es una movida, a mi entender, por temas quizás un tema demasiado largo de explicar, no fue algo demasiado inteligente por ese caso específico, pero como gesto no estaba mal. Acá dice, los políticos latinoamericanos no están interesados en promover la cultura en el cine nacional. Bueno, en realidad el tema de promover culturas tiene dos dificultades. Primero que nada, que vos como político, si promovés en la cultura, mucha gente no ve a la cultura como una forma de inversión, sino como la ve una forma de gasto. Entonces a veces no es muy popular invertir en cultura. Por otro lado, hay otro problema entre comillas, porque en realidad es el deber del político, pero esa es una cuestión que todos ustedes supongo ya conocen. El problema de invertir en cultura es que la inversión en cultura, primero, es impopular porque muchos lo consideran gastos, y en segundo lugar, promover un tipo de cultura determinada o hacer que algo cultural sea masivo es algo que tiene mucho tiempo, o sea, requiere mucho tiempo, mucho trabajo y muchos años. Entonces el político que de pronto invierte en cultura o invierte en un determinado festival tiene la dificultad, entre comillas, de que los frutos se van a ver recién después de 4 años o 6 años de gobierno. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, político que hace eso sabe que la inversión que está haciendo en cultura probablemente va a tomar sus frutos cuando esté el otro gobierno. Y eso es algo que normalmente, por una cuestión de mezquindades políticas, no suele hacerse. Pero sí es verdad, los políticos latinoamericanos en general no están interesados en promover la cultura en el cine nacional, cosa que también es un error, porque fíjense que si llevamos el ejemplo de Norteamérica, que mal que nos pese, es un país que para algunas cosas es muy hábil. Norteamérica invierte muchísima guita en cultura, muchísima guita en su propio cine, porque sabe también que la cultura artística y demás es una inversión a futuro. O sea, primero le da una personalidad determinada a un país, permite también establecer industrias,
y demás. Entonces es un poco penoso a veces también que hay ciertos políticos latinoamericanos que no tratan de invertir en esto. A ver si hay alguna otra pregunta. Creo que veo por aquí. Aquí, pregunta. Acá me dice Busto Soria, ¿qué piensa que van a hacer las cinematecas para contrastar el efecto de multicines y las películas tanques? A ver, hoy en día hay cinematecas que lo que están haciendo está relativamente bien. Acá en Argentina hay cinematecas como el Malva o determinados cineclubes como el Cineclub Mon Amour, que lo que tratan de hacer sí es tratar de difundir determinado tipo de cine. Lo único que pueden hacer esas cinematecas en particular es tratar de promocionar dentro del poco espacio que tienen para promocionar y esperar encontrar un público determinado. Yo, por ejemplo, trabajo en un cineclub que es el Cineclub Buenos Aires Mon Amour, que lo que hace es todas las semanas pasa películas que no han sido compradas por ninguna distribuidora en la Argentina. Y es un cineclub que tiene un público. Igualmente lo que tienen las cinematecas o las salas de arte y ensayo es que son justamente salas minoritarias. Siempre que sean minoritarias no van a poder hacer nada en contra de las majors porque justamente por algo son minorías. Lo que pueden hacer es sobrevivir como minorías. Yamatú me pregunta si el cine catástrofe es el inicio del cine evento. Sí, no, a ver, las películas catástrofe son, salvo rarísimas excepciones, casi siempre cine evento. ¿Por qué? Porque son tremendamente caras de hacer y para recuperar la inversión lo que tienen que hacer los tipos es darle una característica de evento. Ahora, para que te des una idea, Yamandú, las primeras películas tanques de la historia del cine fueron Tiburón, que no es una película catástrofe, y Star Wars, que no es una película catástrofe, es de hecho una película que transcurre en el espacio, que es una mezcla de aventuras, western y demás. De hecho, vos fíjate que Star Wars, la trilogía Star Wars, impuso también mucho el modelo de tanque americano que vemos hoy. Bueno, acá está el ejemplo de cine catástrofe, como dice Terremoto y demás. Sí, Terremoto en su momento fue un tanque, como es un tanque de Día de Independencia, como fue un tanque 2012 y otras películas de Ronald Emmerich, pero no necesariamente una película catástrofe inicia el tanque de Hollywood. Sí, las películas catástrofes son, salvo rarísimas excepciones, grandes tanques porque justamente al tener que hacer pelota a una ciudad entera necesitas muchísimos efectos especiales, muchísima inversión y por ende necesitas recuperar la inversión a partir de la creación de un evento. Una cosa que justamente iba a decir con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es una película muy importante en términos industriales. A mí la película la verdad que me deja bastante que desear. Hay muchos que no opinan lo mismo, pero es así, por lo menos para mí. La película Guerra de las Galaxias es una película que impuso una forma de establecer el tanque de Hollywood. ¿Por qué? Porque en la década del 30, 40, 50, 60 lo que había eran películas de género. Había películas exitosas románticas, había películas de terror, había películas infantiles, había películas de aventuras, demás. El tanque de Hollywood actual, lo que son sagas como las de Star Wars. Normalmente duran más de 2 horas para dar una mayor característica de evento. Y otra cosa que tienen es que son películas multigenéricas. O sea, si ustedes ven Star Wars, yo sé que mucha gente agarra y piensa en Star Wars o Guerra de las Galaxias como una película de ciencia ficción. En realidad no, Star Wars es una mezcla de ciencia ficción, película de aventuras, épica, cuento de hadas, elementos del cine de terror como por ejemplo Darth Vader, elementos del cine de samurái como por ejemplo el tipo de enseñanza que mantiene Obi-Wan Kenobi con Luke Skywalker. O sea, es una película que es multigenérica, mezcla muchos géneros juntos. Hoy en día los tanques de Hollywood, cada vez más, en especial en los últimos 12 años, son películas multigenéricas, en el sentido de que son películas que tratan de tener todos los elementos juntos. Piensen en Harry Potter. La saga Harry Potter es una película que tiene aventuras, tiene elementos de cine de terror. De hecho, con el correr de la saga se fue volviendo más oscura. Tiene una historia adolescente, tiene elementos de película romántica. O sea, son películas muy largas que normalmente están dadas en sagas y tratan de tener la mayor cantidad de elementos en una sola película para dar también una mayor sensación de evento
al espectador. Eso es una lógica rara, o sea, es una lógica de decirte, te damos películas bien largas, que encima son largas sagas, y además de todo te damos todos los elementos genéricos juntos. Hoy en día Hollywood, las películas de género pura, las comedias románticas que ustedes ven, los thrillers que ustedes ven, normalmente son películas que dan pérdida. Ellos apuestan a películas en general multigenéricas, películas que tengan una gran cantidad de géneros. A ver si hay alguna otra pregunta. Aquí hay Armando me hace 2 preguntas. Acá me pregunta cómo resolvió Argentina la cuota de taquilla. En realidad, Armando no la resolvió, o sea, lo que sucedió sí es que logró ampliarse un poquito más el público, pero en general acá seguimos teniendo el mismo problema que tenemos con la idea del evento, con la idea de películas que están hiperconcentradas, y de pronto pasa que hay un montón de películas argentinas que lo que tienen es que están 2 semanas en cartel, empiezan a tener un éxito, y ni bien tienen éxito las sacan de cartel enseguida. Esto le pasa, por ejemplo, a un director argentino que se llama Daniel Burman. Daniel Burman es un tipo que hace películas nacionales que encima de todo son absolutamente accesibles al público, más allá de que te puedan gustar o no, te puedan gustar más o menos, son películas masivas. Al tipo le pasa que estrena una película, dura 2 semanas en cartel y enseguida se la sacan, o sea, los grandes halls, los grandes multicines se la sacan. ¿Por qué? Porque viene Kung Fu Panda, o viene La Guerra de los Mundos, o viene cualquier película con una cantidad grosera de copias, y tienen que hacerle lugar a esa película que les da más ganancia a corto plazo y sacan la otra. Acá me pregunta si no creo que tiene que haber otro tipo de público para que resuelva el tema de la cuota de taquilla. Bueno, en realidad sí se necesita otro tipo de público, pero básicamente ese es el problema. Vos, para resolver el tema de la hiperconcentración, lo que tenés que hacer es hacer que el público adulto vuelva a las salas, vuelva masivamente a las salas. Y eso básicamente es un problema, porque justamente hoy en día el público que masivamente va a las salas es normalmente un público adolescente o la familia. O sea, la familia con los nenes que van a ver Kung Fu Panda. Entonces es un problema, porque vos tenés que hacer, vos para hacer otro tipo de público tenés que hacer que nuevamente el público adulto vuelva a las salas. Cosa que podía pasar en los 70, podía pasar en los 60, pero con el correr de las décadas, en especial en los últimos 12 años, eso ya no existe más. Ya no existe más el público adulto masivo. El que me pregunta también si en Irán el público ve las películas de autor que nos llegan a nosotros y si son masivas. No, en realidad en Irán no son masivas esas películas iraníes que nos llegan a nosotros, como de Kiarostami o demás. Curiosamente, Irán tuvo en algún momento cine de género y tuvo en algún momento determinados tipos de películas muy populares. Aunque uno lo crea, por ejemplo, el cine de Kiarostami o el cine este cine contemplativo y demás, nunca fue particularmente masivo en Irán. Pero curiosamente una película de Kiarostami, por ejemplo, tiene más chances de ser exitosa afuera que una película de género iraní. Hoy en día normalmente el cine iraní de género no se hace mucho, o sea, no existe más, la industria está muy venida menos. Pero en la década del 60, 50 había mucho cine iraní de género. Las películas de Kiarostami no son particularmente exitosas. Bueno, básicamente acá ya me están avisando que ya son las 7:09, así que tengo que parar con las preguntas y parar con la conferencia. Varias cosas. Primero que nada, bueno, ustedes ahora tienen mi mail, así que si tienen alguna pregunta respecto a esta conferencia por mail, simplemente me las hacen. Por otro lado, reitero que les estoy mandando esta semana un artículo escaneado de Javier Portafus que habla del tema del Código Da Vinci y del caso del Código Da Vinci, que es sumamente interesante para ver cómo fue la cuestión de la exhibición y la distribución, y cómo puede la prensa incluso influir a la hora de la promoción de una determinada película, a veces influyendo incluso involuntariamente. Y como justamente hablo de que uno de los deberes que puede tener el crítico, que tiene que tener el crítico, es informar, la semana que viene va a haber un artículo dedicado a uno de los grandes cineastas de nuestra época, que es Lee Chang-dong. Es un cineasta extraordinario. Si están interesados en las películas de él, les vamos a mandar ahora por Twitter las películas que él hizo, son apenas 4. Las 4 películas, de esas 4, 3 son básicamente obras maestras. Son Oasis, Peppermint Candy, son 5.
Secret Sunshine, de las cuatro son obras maestras. Secret Sunshine, Oasis, Peppermint Candy y Poesía. Vamos a mandarle por Twitter esas películas por si ven a ver si las pueden conseguir, sea viéndolas, alquilándolas en su videoclub amigo o incluso bajándolas de internet, ya que estamos hablando del tema. Voy a hablar de este autor en particular. Una de las preguntas que va a haber para que ustedes discutan van a ser autores que a ustedes les parezca que tienen que ser descubiertos. Pueden hablar de esos autores, reflexionar de esos autores. Básicamente la tercera clase va a ser un poco eso, tratar de compartir o para tratar de que compartamos entre nosotros diferentes autores que nosotros conozcamos, que nos parezcan particularmente relevantes y que no sean conocidos masivamente. Así que bueno, voy a hablarles de este autor para mí extraordinario que se llama Lee Chang-dong. Espero que puedan conseguir alguna de sus películas. Si no, les informo que la clase que viene va a ser una clase en donde incluso voy a incluir determinados tipos de fragmentos de sus films para que bueno, puedan conocerlo y puedan informarse de este director surcoreano. Al mismo tiempo vamos a hablar de lo que es la industria surcoreana hoy y cómo fue el manejo de la cuota de pantalla en Corea del Sur. Nuevamente, cualquier duda pueden dejarla o bien en el foro o bien pueden escribirme un mail. Así que bueno, muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia y nos vemos en 2 semanas en la conferencia web y en 1 semana leyendo el artículo en cuestión. Muchísimas gracias y buenas noches o buenas tardes según el espacio geográfico en el que se encuentran.